Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a agradecer a Dios, reconociendo y sabiendo que Dios nos da la vida, la salud, nos da la comida, nos da el hogar. Todo viene de la mano de Dios. Y también le agradecemos a los oyentes que comparten nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir con los oyentes algunos versos, algunas partes de la Biblia donde habla del cuidado que debemos tener si no controlamos nuestra codicia y también la avaricia. Y para eso vamos a comenzar a estudiar en Mateo el capítulo 4 y vamos a estudiar el verso 4 y después nos vamos a saltar al verso 8 al 10. Esto fue cuando Satanás tentó al Señor Jesús y dice el verso 4: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apreciados oyentes, esto nos da una tremenda enseñanza. El deseo y la voluntad del Señor Dios es que no solamente trabajemos por el pan material, sino también que cada uno de nosotros se debe preocupar en obedecer a la palabra del Señor Dios. Y vamos a ver este Satanás, que es un ser muy astuto, muy hábil, también conoce nuestras intenciones y conoce nuestras debilidades. Miremos con qué fue a tentar al Señor Jesús. Y nos vamos a saltar al verso 8 y dice: de nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y miremos cómo lo tentó al Señor Jesús. Dice el verso 9: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esto es algo que nos atrae, nos seduce. Los bienes materiales, el dinero, la plata es algo que codiciamos y muchas veces nos juega en contra si no controlamos este mal deseo. Y dice el verso 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miremos cómo tentaba al Señor Jesús. Le mostraba las riquezas, el dinero, la plata, y le pedía que todo eso le iba a dar al Señor Jesús si postrado se le adoraba a Él. Miremos cómo trabaja con la astucia, la inteligencia que trabaja este Satanás. Y hoy muchas veces en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, codiciamos o tenemos nuestra avaricia, y eso también es perjudicial para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a estudiar en Santiago el capítulo 1 y vamos a estudiar del verso 12 al 15. Dichoso el varón que soporta la tentación. Miremos cómo nos explica y nos enseña la palabra de Dios. Dice que es dichoso o feliz el hombre que soporta la tentación. ¿Y qué es una tentación? Dice: estímulo que induce a una mala acción, y también es un deseo repentino. Y dice el verso 12:
Porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuál prueba? La prueba de la tentación, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Todos vamos a pasar por diferentes pruebas y tentaciones. Dice el verso 13, que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ojalá que nunca pase esto en nosotros. Si tenemos algún deseo malo, pensar que es el Señor Dios el que nos mete ese deseo en nuestro corazón. Y nos explica el verso 14, sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Eso es lo que nos lleva a estar en una tentación, cuando somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. ¿Y qué es la concupiscencia? Cuando tenemos o sentimos malos deseos. Y miremos lo grave cuando le damos o le hacemos caso a nuestros malos deseos. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Miremos cuánto cuidado debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando pasan malos deseos o malas intenciones en cada uno de nosotros. Porque después dice que después que ha concebido o después que se ha hecho ese pecado, dice que da a luz el pecado, y cuando el pecado es terminado, produce la muerte. Por eso que nuestro primer enemigo está en nuestra carne. Nuestra carne quiere la perdición de nuestra alma. Por eso este gran Satanás seduce nuestra carne, por eso nos ayuda a caer en alguna tentación. Cuánto cuidado cuando tenemos malas intenciones, malos pensamientos. Cada uno de nosotros tiene que luchar para reacomodar y sacar esos malos deseos que muchas veces tenemos. Vamos a mirar donde el Señor Jesús aconsejaba a los apóstoles de que tengan cuidado con las tentaciones. Y vamos a mirar en el capítulo 26 de Mateo y vamos a estudiar el verso 41. Esto también nos puede ocurrir a nosotros. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está con ánimo, pero la carne es débil. Miremos que nuestro primer enemigo es nuestra misma carne. Dice que el espíritu nuestro está con ánimo, pero nuestra carne es débil. ¿Débil para qué? Para pecar, para ir en contra de la voluntad de Dios. A eso nos induce y nos lleva nuestra carne. Vamos a mirar otra cita bíblica más. En Primera de Pedro, el capítulo 2, y vamos a estudiar el verso 11.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Dice que nuestros deseos carnales batallan contra el alma. Por eso muchas veces tenemos que analizar, estudiar nuestros pensamientos, si es conveniente lo que queremos hacer, si es necesario, y si no, no lo hagamos. Porque si no controlamos nuestras emociones o nuestras malas concupiscencias, vamos a caer en una tentación. Nos va a acarrear muchos problemas a nosotros y también a nuestra familia. Debemos pensar y reacomodar nuestros malos pensamientos, ir trabajando para sacar nuestra concupiscencia, que es los malos deseos que muchas veces tenemos. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11 vamos a estudiar, y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Miremos este gran hombre que fue el rey David. El rey David fue un gran pastor, un gran rey y también un gran profeta de Dios. Pero miremos en el pecado que cayó este rey. Esto también es para enseñanza nuestra. Miremos lo peligroso que es la codicia. Dice el verso 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta mujer, cuando se bañaba, estaba desnuda, pero dice que el rey David vio que era una mujer muy hermosa. Por eso que nuestra codicia entra por la vista y también por nuestros oídos. Y dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Averiguaron estos hombres, le explicaron al rey David quién era su papá, y también le dijeron que era una mujer casada con Urías Eteo. Y miremos lo que dice el verso 4. Envió David mensajeros que la trajeran, y cuando llegó, David se acostó con ella. Miremos, este hombre, este rey David, se echó a las espaldas la palabra de Dios. Le explicaron que era una mujer casada y sin embargo igual se acostó con ella. Por eso que muchas veces conscientemente hacemos cosas que no están bien a los ojos de nuestro Dios. Por ejemplo, cometer adulterio es un pecado muy grave a los ojos del Señor Dios. Y muchas veces, sabiendo, entendiendo que no lo debemos hacer, aún así lo hacemos.
Por eso que cada verso bíblico, cada consejo de Dios es para enseñanza de todos nosotros. Vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 25 y el verso 26, para que veamos que todos en ciertos momentos vamos a ser probados de una manera o de otro. Estábamos mirando lo peligroso que es la codicia. Ahora vamos a mirar lo peligroso también que es afanarse en nuestros trabajos. ¿Y qué significa afán? Significa trabajo excesivo, trabajar más de la cuenta. Eso también no es bueno para nosotros. Y dice el capítulo 6, y estudiamos el verso 25 y el verso 26. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Miremos la hermosa enseñanza que nos deja el Señor Jesús. No dice que no tenemos que preocuparnos, sino que no nos afanemos, que no solamente pensemos en trabajar nada más o preocuparnos más de la cuenta. Dice que no tenemos que preocuparnos en qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miremos la hermosa enseñanza que nos deja el Señor Dios por intermedio de su Hijo Jesús. ¿Y qué dice el verso 26? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miremos qué real que es esto cuando vemos los pajaritos, las palomas, los gorriones. Todos los días viven y comen. ¿Por qué? Porque el Señor Dios los alimenta. ¿Y qué más dice? ¿No valéis vosotros más que ellas? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿No valemos más nosotros los seres humanos que los pajaritos? Pero muchas veces olvidamos, nos falta la fe hacia el Señor Dios, nos preocupamos o nos afanamos más de la cuenta. Y nos vamos a saltar al verso 31 al verso 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Cuál es la advertencia? Que no nos afanemos. ¿Y qué más dice el verso 32? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles, esas personas que no se preocupan o no les interesa el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Confiemos un poquito más en Dios. Preocupemos de obedecer a la palabra de Dios. Y el Señor Dios se va a encargar de que no nos falte la comida, el alimento, ni tampoco la ropa.
Estudiamos el verso 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miremos el sabio consejo del Señor Jesús, que busquemos cómo entrar al reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. La comida, la ropa y también la vestimenta. Miramos el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. Vamos a estudiar otra cita bíblica más. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 13, y vamos a estudiar el verso 5. Miremos los hermosos consejos que vienen de la palabra de Dios. Y dice el verso 5: sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Miremos lo perjudicial o lo lamentable que es tener avaricia. ¿Y qué más dice? Contento con lo que tenéis ahora. Miremos el gran consejo del Señor Dios. Nos priva la avaricia y nos pide que estemos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Y qué más dice? Porque Él dijo: de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. Miremos lo lamentable cuando somos personas avarientas. ¿Y qué significa la palabra avaricia? Afán desmedido de adquirir y atesorar riquezas. Dice que es afán desmedido, capaz que no dormimos tranquilos por nuestro afán, no nos comemos un plato de comida tranquilos porque estamos afanados pensando en nuestra avaricia. Tengamos en cuenta que el consejo del Señor Dios es para bien de todos nosotros. Vamos a estudiar la hermosa parábola del sembrador en el libro de Lucas, el capítulo 8, y vamos a estudiar el verso 7 y el verso 14 nada más. Y dice el verso 7: otra parte cayó en medio de abrojos, y al nacer los abrojos juntamente con ella, la ahogaron. Y vamos a ver allá el verso 14, nos explica qué son los abrojos. Y dice: y lo que cayó entre los abrojos, estos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto maduro. Miremos lo perjudicial que es la avaricia o el afán por las cosas materiales. Dice que somos ahogados, la palabra de Dios es ahogada por las preocupaciones materiales que tenemos, también por las riquezas y por los placeres de la vida, y no dan fruto maduro. Tengamos en cuenta que es necesario trabajar, pero también es necesario obedecer a la palabra del Señor Dios. Vamos a mirar el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 10. El que ama el dinero
no se saciará de dinero. ¿Qué nos advierte la palabra? El que ama. Amar, ¿qué quiere decir amar el dinero? Cuando creemos y entendemos que el dinero es lo más importante. Miremos con la claridad que nos habla el Señor Dios. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. No es bueno que pensemos o tengamos nuestra mente como lo más importante de todo, el dinero. Y también, ¿qué nos advierte? El mucho tener. ¿Qué es eso? La avaricia. Cuando somos personas que nunca estamos conformes, siempre queremos más de lo que el Señor Dios nos da. Vamos a estudiar la última cita bíblica en Primera de Timoteo, el capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 7 al verso 10. Acá también nos aconseja y nos advierte lo perjudicial que es la avaricia al dinero. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando nacimos desnudos, y así cuando nos vamos, así también nos vamos. Nada nos podemos llevar. Y el verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miremos de la manera que nos habla, nos aconseja el Señor Dios. Mientras tengamos comida y abrigo, deberíamos estar contentos con esto. ¿Qué nos dice el verso 9? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa. Miremos cuando codiciamos riquezas. Dice que los hombres caemos en tentación y trampa. ¿Y qué más dice? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. A eso nos lleva la codicia de la riqueza. Dice que hunden a los hombres en ruina y perdición. ¿Perdición para qué? Para nuestra alma. Y vamos a estudiar el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de toda maldad es el amor al dinero. Cuando tenemos como lo más importante de todas las cosas, el dinero. ¿Qué más dice? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Personas que pertenecían al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, dice que por la codicia abandonaron a la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Por eso que el Señor Dios y el Señor Jesús son los seres más grandes, y también una persona, cualquier persona tiene mucho valor. Un ser humano vale más que todo el dinero del mundo. Por eso nos advierte y nos aconseja el Señor Dios para nuestro bien. A los oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros esta porción de su palabra santa, y si Dios quiere nos volvemos a ver en cualquier otro momento.